Buenas noches compañeras y compañeros. El día de hoy estamos muy bien acompañados. Bueno, yo estoy muy bien acompañado de tres dirigentes, mujeres extraordinarias que conforman esta directiva de la sección 16 del CENTE. Está aquí en el estudio mi compañera Martita, mi compañera Ofe, la maestra Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Y nos estamos dando cita aquí en la casa de todos nosotros, aquí en la sede de la sección 16, porque es necesario tocar tres temas muy pero muy importantes y que tienen que ver con lo que el presidente de México este día estará enviando como iniciativa de reforma a las cámaras de diputados, a la Cámara de Diputados. Y hago mención de estos tres temas que son muy importantes para la vida de las y los trabajadores de la educación agremiados al CENTE, pero sobre todo, como siempre digo, para la vida de nuestras familias, nuestra Silvia, porque un trabajador, una trabajadora, nunca estamos solos, siempre estamos junto a nuestras familias. Y lo menciono, son tres temas. El primero, pensiones o jubilaciones dignas para todas y todos. El segundo tema, vamos por un despegue salarial para docentes, directivos y supervisores. Y el tercer tema, y así con todas las letras lo digo y con toda la precisión y toda la firmeza, la propuesta del CENTE por la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros. Ese es el posicionamiento del CENTE a nivel nacional y es el posicionamiento también de esta directiva de la sección 16 del CENTE. Estos tres grandes temas los vamos a platicar el día de hoy y si están de acuerdo, compañeras, ¿están de acuerdo? Iniciamos con el primero, que es pensiones y jubilaciones dignas para todas y para todos. ¿Quién gusta tomar la palabra para este tema? Si me lo permite, maestro. Adelante, maestro. Buenas noches a todas y a todos. Un placer compartir esta mesa con todos ustedes, maestro Leonel y compañeras de la directiva seccional. Como lo explica nuestro secretario general, el tema de pensiones y jubilaciones dignas es un tema muy sentido con todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Cada que estamos frente a una reunión sindical, frente a un grupo de compañeras y de compañeros, la demanda es recurrente, que trabajemos, que propongamos, que luchemos para que las pensiones se modifiquen. ¿Por qué? Porque a partir del 2007, con la reforma a la ley del ISSSTE, se abren dos grandes grupos. El grupo de trabajadores que quedó inscrito en el 10º transitorio, el solidario, el que conocíamos, con sus puntualizaciones, y el del régimen de cuentas individuales. Y aquellos trabajadores que ingresaron al servicio a partir del 2007 ya no tuvieron oportunidad de escoger, directamente se van al régimen de cuentas individuales. Y por lo tanto, un compañero trabajador que en estos momentos tenga 14, 15 años de servicio, a la hora de revisar su estado de cuenta en la Afore en la que tiene administrada su cuenta individual, se puede percatar que no llega a 200,000 pesos. 200,000 pesos, que es la construcción de, en un futuro, cuando termine su vida laboral, tener el dinero suficiente para vivir con dignidad de acuerdo al servicio que ha prestado en el estado de Jalisco. Por lo tanto, maestro, creo que esta iniciativa tiene que ser muy bien vista por todas nosotros y nosotros, impulsarla, por supuesto, abonarle a los elementos y a los argumentos para que se dé y para que sea una realidad para nuestras compañeras y compañeros. Con la claridad, maestra Silvia, compañeros, que las luchas no se dan ni son de un día, Hoy aquí esta directiva, lo hemos planteado en otro momento, pero hoy lo ratificamos. Las demandas de nuestras compañeras y de nuestros compañeros son nuestras demandas. Y por supuesto, existe ahí un acto de justicia que nosotros estamos obligados, por supuesto, a buscar y a defender. Hace algunos días estuvimos con compañeras y compañeros en Tonalá del sector educativo de primarias número 24. Y un compañero supervisor de los jóvenes supervisores que ya están en cuentas individuales, o sea, a él le toca
explica la maestra Silvia, no le dieron a elegir ni a él ni a su esposa, y él me decía que no tiene un salario bajo en este momento, y sin embargo la suma que tenía en la cuenta individual apenas alcanzaba los 450,000 o 460,000 pesos, y eso por supuesto no va a ser garantía de una pensión digna. Entonces nuestra posición, ahora que el presidente está emitiendo estas iniciativas de reforma, por supuesto, el CENTE está con el presidente, y sobre todo, como lo plantea la maestra Silvia, es obligación de la directiva, de todas y de todos, defender estas iniciativas y por supuesto impulsar y luchar hasta que se logren en beneficio de nuestras compañeras y compañeros. Y en busca de esta dignificación de las pensiones, pues se hace necesario que todos los que estamos agremiados vamos finalmente a cerrar un ciclo laboral y vamos a buscar una pensión, una jubilación. Es importante que hagamos el análisis para poder participar dentro de este ejercicio que nos están solicitando. De pronto nos preguntan, ¿cuál es mejor? ¿Estar bajo el régimen del 10º transitorio o del régimen de cuentas individuales? Y entonces, pues la respuesta más acertada que le podemos dar es que haz tu análisis, haz la revisión. ¿Qué es lo que más te conviene a ti en este momento? Pero no podemos dar una respuesta generalizada, ya que cada uno de nosotros tiene un cargo, una función, un monto salarial, el cual tendría que hacer una revisión para poder ver cuál es el que más le conviene, si el 10º transitorio o las cuentas individuales. Definitivamente no se podría tomar una decisión única, ¿verdad?, en esta situación. Sí, de acuerdo a lo que nos han planteado nuestras compañeras y compañeros, la mayoría de ellas y de ellos nos hablan del deseo de salirse de las cuentas individuales. Habrá el caso para quienes sí se les ofertó el bono de reconocimiento. Pues a lo mejor sí puede ser que tenga un monto muy grande en su cuenta individual y pueda decir el trabajador, a mí no me cambien de las cuentas individuales, pero yo creo que son excepciones, y con esa claridad habría que pensar en la iniciativa tanto que está enviando el presidente de México, pero sobre todo en el seguimiento que nosotros le debemos de dar, y obligadamente debemos de seguir escuchando a nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, creo que es muy importante, sobre todo para los maestros de nuevo ingreso. Creo que hay muchos que no conocen ni siquiera el régimen pensionario al que pertenecen, y es importante también conocer nuestro estatus, saber, quizá lo vemos muy lejos porque nos faltan 30, 20 años de servicio todavía, entonces no pensamos en eso, pero creo que verlo hacia un futuro nos va a ayudar, sobre todo va a ir a planificar nuestra vida cuando ya no estemos trabajando, laborando, y pues obviamente conforme vayamos recorriendo nuestro camino educativo, pues tenemos que ir revisando todos esos temas. Entonces creo que es muy importante, sobre todo, acercarnos a la directiva seccional, conocer estos temas y sobre todo saber el estatus en el que estoy yo, en el que nos encontramos cada uno de nosotros. Un compromiso que hemos hecho y que, a propósito de lo que dice Orbe, hay que ratificarlo, ¿no? Esta directiva tiene un programa que iniciamos hace un año, 3 meses, al que hemos llamado CENTE 16 cerca de ti, y hemos estado visitando regiones, zonas, pero yo creo que no es suficiente, Orbe. Yo coincido contigo, debemos de comprometernos aún más, sobre todo con estas 14, 15 generaciones de nuestras compañeras y compañeros más jóvenes, y acercarnos a ellos para poder informarles y ellos tengan claridad de esto. Bien, pues este punto, si lo consideran, el mensaje es el posicionamiento de esta directiva, y es por supuesto en defensa de una pensión o de una jubilación digna. Habrá que analizar las propuestas de iniciativa de ley del presidente, y en los siguientes días, por supuesto, estar dialogándolas, y también nosotros de qué forma vamos a contribuir de manera estratégica para que esto sea posible. Sí, es. Pues vamos ahora al tema número 2. Al tema número 2 tiene que ver con el despegue salarial. Y lo que hemos establecido ya desde hace varias semanas es el compromiso por el despegue salarial para docentes y directivos. ¿Quién gusta abordar el tema? Pues considerando que cada una de las funciones a partir del cargo que se desempeña, pues muy importante resaltar que en este año pues nuestros compañeros personal de apoyo, administrativos, intendentes, todos ellos
pues recibieron un significativo incremento salarial. Entonces, eso lo aplaudimos y por supuesto que es de agradecer, porque estos compañeros durante muchos años, bueno, pues han permanecido y todo el tiempo van a permanecer pues como la base al despegue salarial. Ya se comenzó con ellos, ya tienen ellos una cantidad aceptable, pues es necesario entonces ahora que exista una diferencia a partir de las cuestiones laborales que cada uno, la responsabilidad laboral que cada uno tenemos, los docentes, los directivos y en la función que corresponde, pues que se dé ese despegue, dependiendo pues del cargo, la responsabilidad y sobre todo pues también los niveles de preparación que se van teniendo para poder llegar a cada uno de estos cargos. Entonces sí tendría que ser significativo y pues tendremos que solicitar que se vea la diferencia en ello, ¿verdad? Por supuesto, lo insistimos y volver a recordar que en el Pliego Nacional de Demandas, la participación que tuvimos, maestra Silvia, Jorge, Martita, fue una participación muy significativa. O sea, en Jalisco fueron miles de compañeros a través del formulario, pero además cada nivel educativo a través de trabajo y conflictos redactamos un anexo que enviamos a Ciudad de México. Aparte de este compromiso de despegue salarial, hay otros factores, maestra Silvia, que estábamos platicando hace ratito, que benefician sobre todo a quienes trabajan en zonas de bajo desarrollo, nuestras zonas rurales y allá los multigrado, que siempre defendemos. Esta directiva siempre ha defendido no solamente el interés de la zona metropolitana, sino también las zonas foráneas. ¿Qué nos puede platicar de eso, maestra Silvia? Pues hasta me emociona hablar de este tema, maestro, compañeras, porque soy maestra rural también. Ahorita ya estoy jubilada, pero toda mi vida laboral estuve en zonas rurales. Y estar en una zona rural, acudir a una comunidad donde tienes que caminar, donde no hay servicio de camiones, donde no hay medios de comunicación, donde ahorita ni siquiera la señal para una llamada telefónica se da de manera natural como se da en las grandes ciudades. Para nuestros compañeros que están en esa situación atendiendo a esa población escolar, existe una prestación que se llama E3. Esa E3 representa un salario adicional a lo que su plaza de base corresponde. Y esta compensación tiene que ver como un reconocimiento, como un arraigo, como hacerte solidario con la comunidad con la que estás, no gozar de privilegios diferentes. Entonces, defender la prestación que se denomina E3 es fundamental. Esa prestación tiene muchos años. En estos momentos en el estado de Jalisco son pocas las escuelas que aún conservan ese reconocimiento. Significa, maestro, que nosotros tenemos que ir por nuestra lucha, debe de ser para que todas y todos nuestros compañeros que están en esas circunstancias, en comunidades alejadas, en comunidades que no tienen agua, comunidades que no tienen luz, comunidades y que todavía existen en el estado de Jalisco, claro que existen. Tenemos que buscar, si ya no es la E3 como una figura, pero que sea otra figura económica que le reconozca el trabajo que hacen, que realizan, que desempeñan mis compañeras y mis compañeros en las zonas alejadas de las zonas conurbadas. Sí, comentábamos que, bueno, el día que desaparezcan estas zonas marginadas, ¿verdad? El día que claro, nuestras comunidades tengan todos los servicios habidos y por haber, bueno, pues ese día que desaparezca este reconocimiento. Y como bien comentábamos, maestra Silvia, que le llamen como le llamen, pero debe haber un concepto que le dé arraigo a nuestras compañeras y compañeros en estas comunidades y que compensen todo el esfuerzo que ellos todos los días hacen. Así es. ¿Hay algún comentario sobre eso, Ojer? ¿Tú alguna vez has trabajado en zonas rurales? ¿Tienes amigas, amigos? Tengo amigos, sí, yo no he trabajado en zonas rurales, he sido de las beneficiadas que siempre he trabajado en ciudad, pero aún así se conoce, están conociendo a más docentes, platicando con ellos, conocemos las necesidades de muchos espacios. Tengo un amigo en telesecundaria, por ejemplo, que está en la Sierra Huirrárica y entonces ellos nos dicen que ni siquiera hay agua en su escuela, ¿no? Mucho menos un espacio para dar clases. Están bajo un tejabán, entonces creo que sí hay muchos espacios todavía que necesitan este foco de atención. Lo tocó Ofe el tema, ni modo, o sea, Ofe habló de la región norte y
yo tengo que defender a la región norte, particularmente a la comunidad huirárica. Sí decir que este punto en mayo, el maestro Humberto de la Cruz González, recuerdan en aquella reunión de comité, fue muy firme y pidió el apoyo del comité, porque en las comunidades, precisamente las comunidades Huiraritari, se les está quitando este importante estímulo económico. Se planteó también el día 15 de mayo al gobernador del estado. Y quiero decirles que el día de ayer estuvimos en Sayula con el tema de la entrega de computadoras. El día de antier estuvimos en Sayula y ya de regreso me habló Rocío, que es la coordinadora del sur, y me dice: oiga maestro, pues hay una queja muy bien justificada, y es que a nuestros compañeros náhuatl del sur de Jalisco no fueron llamados para la entrega de las computadoras. Y yo creo que son estas partes, y me incluyo, porque no solamente es un tema de secretaría, suele pasar, y no es correcto que se nos haya pasado que a los compañeros de primarias de las comunidades indígenas del sur no se les haya llamado. Por supuesto, yo me comuniqué inmediatamente con el secretario ha dado indicación para que en lo inmediato se proceda para efecto de que se les entregue la computadora. Es un compromiso que hizo el gobernador del estado, y además un compromiso y una respuesta ante el planteamiento que hicimos mi amigo Ilis y yo por la sección 47 y por la sección 16. O sea, nuestros compañeros náhuatl allá del sur, decirles que pronto van a tener su equipo de cómputo. Y bien, pasamos al tercer y último punto. Es la abrogación de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Por qué estamos planteando esto y con esa contundencia? Y no solamente eso, a partir de la iniciativa o de las iniciativas del presidente, aprovechamos este espacio para invitar a nuestras compañeras y compañeros de los diferentes niveles educativos para que a partir de mañana empecemos, si no es que hoy mismo, empecemos a escribir iniciativas para hacer llegar a la Cámara de Diputados con los temas que ellos mismos nos han venido planteando y que están directamente vinculados con la ley general del sistema para la carrera de maestras y maestros. ¿Por qué tendríamos que proponer, Martita, que se abrogue esta ley? Bueno, es muy conocido ya por todos nosotros que tenemos nuestro tiempo en el servicio, que para ingresar al servicio educativo, para buscar una promoción de ascenso vertical o una promoción económica, necesitamos pasar y reconocer cómo se da la aplicación de esta ley. Y en el momento que nosotros participamos, bueno, los maestros nos preparamos, buscamos la manera de conocer y reconocer que es necesario profesionalizarlos. A partir de ello es que nosotros encontramos una serie de conflictos. Nos preparamos, estudiamos, participamos, y a la hora que comenzamos con un problema, la asignación de alguna plaza, pues nos encontramos que no podemos participar de manera definitiva por estas plazas, ya que tenemos que pasar por un listado, y ese listado primero en orden de prelación y después un listado de las escuelas vacantes, y esas escuelas vacantes tienen diferentes condiciones. Algunas escuelas son vacantes definitivas, algunas otras no, y a la hora de que vamos eligiendo, bueno, pues entonces quedamos en situaciones de desventaja dentro del ámbito de lo profesional, y las escuelas quedan también en desventaja en el sentido de que, bueno, pues va a llegar un maestro de manera temporal y estamos buscando las cuestiones del arraigo, pues esto no se da. Estamos buscando que las escuelas tengan maestros todo el tiempo durante el ciclo escolar, y esto no se da porque, bueno, los diferentes momentos de asignación no nos los permiten, y entonces estamos viendo ahí una dificultad tanto para el trabajador como para el mismo sistema educativo. Si los alumnos son primero, pues entonces los alumnos quedan en último momento, porque a final de cuentas las escuelas quedan solas y tenemos muchos maestros con ganas y necesidad de trabajar. Estas asignaciones de plazas con tantas variantes que se presentan, pues entonces los maestros también quedamos fuera de la oportunidad de hacer la mejor elección, porque, bueno, pues hacemos en algunos estados la selección o la asignación de manera virtual sin conocer o reconocer
las distancias, lo que me ofrecen. En el caso de Jalisco, que tenemos la sección 16 y la sección 47, cada uno de estos maestros del sistema federal y estatal, pues tenemos diferentes situaciones para el ingreso económico, tal y las distancias en las instituciones educativas y diferentes beneficios, y las responsabilidades son las mismas. Entonces existe un desconocimiento tal que no nos permiten pues hacer el análisis de ello. Los tiempos de asignación, ya dijimos, bueno, pues no nos dejan tener unas escuelas con tiempos completos. A la hora de que nosotros vemos, estamos hablando del ingreso y la promoción, pero cuando vemos con la promoción para la evaluación horizontal, pues resulta que los maestros estamos preparados, y en la orden de prelación resultan cientos de maestros con una buena puntuación, y resulta que el presupuesto es muy, muy limitado. Y entonces, de esos miles de maestros, bueno, pues nos reduce a unas decenas, cuando mucho una centena de maestros que pueden gozar de este beneficio, y entonces pues queda también muy limitado, no hay una asignación presupuestaria como tal. Nos estaríamos planteando, maestra Silvia, pues que debe de haber más presupuesto para la promoción horizontal. Y bueno, si ya no siguió carrera magisterial, que trajo beneficios muy, muy significativos, pues hoy también en este nuevo esquema, claro, estamos de acuerdo que se den promociones, ¿no? Pero pues que sean promociones reales y no sea nada más para unos cuantos, que abra la posibilidad para que mayor cantidad de compañeras y compañeros y sus familias puedan beneficiarse. En lo que planteaba Martita, Ofe y maestra Silvia, una de las fallas más grandes que tiene UCICAM y esta ley es que han violentado, a través de sus procedimientos, han violentado los derechos humanos y han violentado el derecho a la educación de miles y de miles de niñas y de niños, y no estamos exagerando porque tenemos el dato. Y nosotros como directiva seccional y como sindicato nacional no podemos estar de acuerdo en eso. Al contrario, exigimos que no se vuelva a dar un proceso más donde queden nuestras escuelas sin maestros, porque lo que ha estado sucediendo en los últimos años, y no se trata de una quincena, No. Tenemos en todas las regiones, y nuestros compañeros directivos y supervisores nos lo han hecho saber, escuelas donde faltan 2, 3 o a veces hasta la mitad, y los niños están sin el servicio educativo. Entonces, la propia unidad de servicio para la carrera de maestras y maestros está incumpliendo y violentando el artículo 3º constitucional. Imagínense, si esta unidad deriva de una ley secundaria y esta ley secundaria se deriva del 3º constitucional, ¿cómo una unidad de servicios está contraviniendo la ley primaria, que es el 3º constitucional? Y no solamente el 3º, cuando hablamos de que violenta los derechos humanos, estamos hablando de que también violenta el artículo 1º. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo estamos estableciendo con toda claridad. Y si ha de seguir así, entonces nuestro planteamiento es que se abrogue esta ley secundaria. ¿Qué opinas sobre eso, Ofe? Creo que han tocado puntos muy importantes, sobre todo nosotros los docentes de secundaria. Tenemos como pequeños candaditos dentro de la ley. Por ejemplo, la recategorización. Hay docentes que dan sus horas de asignación, son por ejemplo de ciencias, pero sus claves pertenecen a artísticas o educación artística o inglés. Y entonces cuando viene el programa o el concurso, pues no los dejan participar porque no pertenecen precisamente a la categoría en la que están participando. Pero la Secretaría sí los contrató. Sí, entonces creo que es muy importante revisar estos puntos. Lo que mencionaba Martita anteriormente, hay docentes que están en 3, 4 escuelas, y entonces el sentido de arraigo en esa escuela pues nunca se va a dar, porque están con 4 horas en una escuela, corren con 10 horas en otra escuela, corren 2 horas en otra escuela, y entonces pues son pequeños candados que les van generando los mismos docentes. Los maestros de inglés, por ejemplo, también tienen que ser certificados con distintos exámenes para poder ingresar al servicio, y hay muchas cuestiones que se tienen que revisar precisamente, sobre todo en secundaria. Y nosotros conocemos este nivel y entonces sabemos lo que está pasando ahí.
Sí, muy, muy lamentable, ¿no? Que un compañero tenga que estar corriendo de una escuela a otra, gastando tiempo, gastando dinero. Exponiéndose. O sea, ¿cómo vamos a pedirle que oferte una práctica docente de calidad cuando lo están contratando en esas condiciones? Así es. Yo sé que usted tiene mucha experiencia, maestra Silvia, y testimonio de cómo trabajábamos anteriormente y garantizábamos el servicio educativo. Respecto a las vacantes temporales que las proponíamos desde las zonas, ¿qué nos puede platicar de eso? ¿Y qué podemos nosotros proponer o rescatar de cómo se garantizaba el servicio anteriormente? Si me lo permite, maestro, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es el marco normativo general. Dentro de ese marco normativo general está el artículo 26 que le da vida a la USICAM, a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y USICAM, a quien le hables de USICAM, no te va a decir cosas buenas, no te va a dar referencias buenas del desempeño que ha tenido objetivamente esta unidad en nuestra entidad, aquí en el estado de Jalisco. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros regula procesos de promoción y su obligación es emitir lineamientos. Sí. Una vez que emite lineamientos, los plasma en acuerdos, pero esos acuerdos, maestro, no necesariamente se ven reflejadas la ley general. Son acuerdos que se hacen para resolver la administración de la educación sin pensar en el grave daño que le están haciendo a miles de niñas y niños, como usted lo ha explicado aquí, por dos razones. Voy a poner 2 puntos. Los cambios de adscripción están señalados en la ley general, en el artículo 90, pero nada más habla en 2 renglones de que tienes derecho a obtener un cambio de centro de trabajo. Solamente donde se concretiza es en el acuerdo, y en el acuerdo es donde se hace específico. Y ese acuerdo que hoy por hoy es vigente para este 24-25, sigue lesionando a nuestros compañeros trabajadores de la educación, porque les vuelve a marcar que deben de permanecer 2 años para ser sujetos de un cambio de centro de trabajo. Por lo tanto, ahí está nuestra lucha. Usted nos ha instruido dentro de la mesa de negociación que está establecida con la Secretaría de Educación a que seamos contundentes, y lo hemos hecho. Hay evidencia porque hay minutas, maestro. Hay minutas donde nosotros hemos levantado la voz para decir que no es posible que ese requisito permanezca para nuestros compañeros trabajadores de la educación. Por lo tanto, es una razón fundamental como para que estuviéramos pidiendo la abrogación de esta ley. Otro asunto también muy importante que usted mencionaba, maestro, es la lentitud burocrática de la Secretaría de Educación. Tienen el marco normativo, ya hicieron el acuerdo a modo, sin embargo, a la hora de operar este acuerdo son muy lentos, y usted lo explicaba muy bien. Hay escuelas que en el mejor de los casos 1 quincena, 2 quincenas, pero hay escuelas que hasta 3 meses y el maestro no llega porque no se ha realizado el proceso completo para definir a quién le corresponde llegar a ese lugar, ya sea temporal o ya sea definitivo. Y ante la pregunta específica que hacía, maestro, nosotros tenemos en el estado de Jalisco un referente fabuloso, diría yo, nuestro reglamento estatal de promociones, que nos permitía con transparencia, con objetividad, realizar los cambios de adscripción de nuestros compañeros. Y lo hacíamos primero en estricto, nosotros le decimos en estricto Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el que primero llegó a la zona escolar era el primero que se cambiaba, era el primero que aspiraba a llegar. Cambios internos. Los cambios internos en la zona. Era el que tenía oportunidad de llegar a las mejores escuelas, a las mejores ubicadas. Ya había hecho su labor en las escuelas alejadas de nuestras zonas escolares y tenía la aspiración de llegar. Hoy no.
hoy se le ve trunco, hoy puede tener una asignación directa a una persona de nuevo ingreso al servicio, y eso lastima mucho a las y los trabajadores de la educación. Por lo tanto, hay argumentos de mucho peso que serán referente para nosotros proponer, y nuestros compañeros, porque recogemos el sentir de nuestros compañeros trabajadores de la educación, para sustentar por qué sí, esta ley no está teniendo los mejores resultados, privilegiando la atención y el servicio educativo a niñas y niños. Y segundo, defender el derecho que le corresponde a un trabajador de la educación. Así de claro, maestra Silvia, así de claro. Somos una directiva que lo hemos dicho una y otra vez. Sí, por supuesto, para nosotros primero está, y es en serio, el interés superior de la niñez, pero al mismo tiempo la defensa de los derechos. Las vacantes temporales, nuestra posición ha sido que no sean 2 años, que sea como estaba anteriormente un año. Y lo otro, que primero se den los cambios de adscripción adentro de las zonas escolares. Y además, que las propuestas de las vacantes temporales se hagan a partir de las comisiones internas mixtas. Si es una zona escolar, bueno, pues que sea el supervisor y el representante sindical, y como decía la maestra Silvia, de manera transparente. Este es un tema muy, muy interesante. Nuestra posición siempre ha sido esa, pero hoy lo estamos ratificando. Sobre eso, ¿qué pudiéramos decir, Martita? Me gustaría comentar que dentro del marco de la excelencia, como lo marca la nueva escuela mexicana, bueno, pues se busca la profesionalización del magisterio, y cada uno de nosotros trabaje en la función para la cual se ha preparado. Y entonces, con la limitante que nos dan de tener una doble plaza, bueno, pues también esto nos viene a desproteger. Si no tenemos una promoción horizontal por la falta del recurso económico, bueno, me estás limitando también la doble plaza, y nos dicen, bueno, puedes tener una doble plaza, por ejemplo, eres maestro de primaria, búscate una doble plaza en preescolar, pero entonces entra en el ejercicio de incongruencia, porque bueno, pues mi formación es normalista en educación primaria, tendría yo que buscar ahora una nueva licenciatura, una formación en educación preescolar para poder participar en el ámbito de la doble plaza, u otra licenciatura que me permita trabajar en secundaria y demás. Entonces, pues yo creo que viene siendo una limitante más para el trabajo de los docentes, y encontramos pues una gran cantidad de horas vacantes en secundaria, porque resulta que no nos permiten hacer estos tipos de movimientos como estaban especificando para los cambios, y quedan en las escuelas secundarias 3 horas, 2 horas, 5 horas vacantes que nadie puede venir a cubrirlas. Porque bueno, pues si yo estoy iniciando en el servicio educativo, pues yo quiero una escuela en donde pues me den más oportunidad de trabajo en horas, ¿verdad? Y si yo ya soy una persona en servicio que tengo una cantidad de horas en una escuela determinada, por 3 horas no me voy a trasladar a otra institución. Y entonces son muchas limitantes que nos siguen dejando en indefensión a los trabajadores de la educación, y que tendremos nosotros, que estamos como sindicato solicitando con justa razón, pues la elaboración de esta ley. Con esa claridad, ¿por qué pedimos que se abrogue la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros? Por todas las incidencias y por todas las faltas que han cometido en contra del derecho de los niños y en contra del derecho de los trabajadores. Si bien es cierto, no es un tema generalizado, me refiero a que todos los procedimientos estén mal, no estamos diciendo eso, pero sí que lo que más nos ha demandado a nuestras compañeras y compañeros son los puntos que ahorita estamos nosotros tocando, ¿no? Entonces, pues si no hay una condición para que esto se resuelva, nuestro posicionamiento es que se abrogue la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, y que busquemos alternativas que permita, por supuesto, fortalecer el sistema educativo nacional. Y a nosotros nos interesa mucho Jalisco. Así es. De aquí somos, este es nuestro estado y vamos a defenderlo. Entonces, que aquí también se respete el derecho a la educación de las niñas y de los niños, y que se respete, por supuesto, los derechos laborales, profesionales y de seguridad social de nuestros compañeros. Pedimos y hemos estado planteando que todos los procesos sean presenciales. Si bien es cierto, se utilizaron las plataformas en su momento, y además aquí en Jalisco, yo lo he dicho más de alguna ocasión,
En esta administración se le ha dado un gran desarrollo a la utilización de los medios digitales y las herramientas que nos ha proporcionado el gobierno del estado y el propio proyecto de Secretaría de Educación. Bueno, pues eso por supuesto que lo reconocemos. Lo que no reconocemos son los procedimientos de UCICAD y cómo han ido acotando, y todo que sea a través de plataformas donde lo hemos establecido. Un compañero que de pronto se le va la electricidad o que la computadora no le funcionó, ha quedado fuera de los procesos. Y si bien es cierto, son los menos, porque son casos excepcionales, pero exactamente, maestra Silvia, uno que exista es nuestra responsabilidad tener que defenderlo. Estaremos entonces atentos, compañeras, compañeros, estaremos atentos de lo que hoy el presidente mande a la Cámara, y los siguientes días, por supuesto, platicarlo de fondo y defenderlo. Así es. Pues nos despedimos. Si gustas, Martita, y luego Ofe, y luego usted, maestro. Claro. Pues agradecerles e invitarlos para que participen, vayamos pensando todas estas cuestiones que nosotros consideramos, bueno, son injustas, no son las correctas, no son las que necesitamos para tener un desarrollo profesional y sobre todo pues de impacto en nuestras escuelas. Hay que redactar, hay que escribirlo. Mándenlo y participen en esta consulta que vamos a estar trabajando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Agradecer la presencia de todos ustedes y muchas gracias por este espacio, y como dice Martita, ratificar este compromiso, porque quién mejor que nosotros, que estamos en las escuelas, vivimos en las escuelas y sabemos las necesidades de las escuelas. Entonces, en la voz de ustedes, trabajadores de la educación, nosotros aquí en la sección 16, pues haremos llegar estas peticiones. Maestra Silvia. Un dirigente o una dirigente sindical que se precie de serlo debe de erguirse, debe de mantenerse firme en sus convicciones, debe de hacer suya la causa del compañero trabajador o trabajadora de la educación. Tengan la seguridad que esta directiva seccional está comprometida con ello, encabezadas por el maestro Leonel de Jesús Mayor Ganaya y todo el equipo que conformamos esta directiva. Estamos empeñados en eso, confíen en nosotros. Estamos haciendo un buen esfuerzo. Gracias, maestra Silvia. Igual voy a hacer un comentario con la claridad de lo que somos. Este programa del día de hoy nunca lo planificamos, no existe un guión. Lo construimos hace rato porque colgamos aquí del edificio de nuestra casa, la casa con círculo decimos, la casa de las y los trabajadores de la educación. Acabamos de colocar estas lonas a la entrada principal de nuestra casa. Y bueno, al colocar las lonas, nos dijimos, ¿por qué no abordar el tema en alguno de los programas que tenemos de nuestro proyecto principal o nuestro programa principal de CENTE 16 cerca de ti? Y bueno, por eso hicimos este segundo programa dentro del marco de lo que es Noticente 16. Yo agradezco a mis compañeras y compañeros que nos están viendo, pero particularmente pues yo agradezco a Martita, a Ofe y a la maestra Silvia que el día de hoy me hayan acompañado en este programa. Aquí en la sección 16 estamos iniciando una nueva etapa de transparencia, de honestidad, y donde la voz de todas y de todos vale. Muchas gracias. Seguiremos en comunicación.